Aleluya. ¿Cuántos estamos listos a escuchar la palabra? Vamos a compartir este texto que aparece en Isaías, en el capítulo 6. Isaías es el profeta de Dios. Isaías, el hombre de Dios, que cuando Dios le escoge y le llama, vamos a aprender hoy una lección importantísima en medio de todo esto, que tiene que ver con que hay una provisión de Dios para conocer a Dios. Una provisión de Dios para conocer a Dios. Bien, dijimos que Dios ha hecho provisión adecuada para que nosotros le conozcamos. Es que este es nuestro Dios, es un Dios que no se le pasa nada. Nuestro Dios es un Dios que quiere siempre tener esa provisión para nosotros, para que nosotros podamos conocerlo. Hermanos, una de las cosas que tiene que ver con esto, tiene que entrar por el principio, y vamos a ir al texto, aquí. Conocer a Dios es una experiencia transformadora. Conocer a Dios es una experiencia transformadora que nos prepara para el servicio y el arrepentimiento efectivo. Conocer a Dios es algo que a nosotros nos prepara. Y nos prepara, hermanos, porque Él quiere que el arrepentimiento genuino sea una realidad en nuestras vidas. Porque Él también quiere que nosotros entendamos cuál es el llamado. La voz de Dios que me llama. La voz de Dios que me indica hacia dónde tengo que ir. El llamado de Dios, hermanos, es algo tan importante que Dios mismo hace provisión para que usted y yo podamos escuchar su santa voluntad en el llamado. Hermanos, todos tenemos un llamado. El apóstol Pablo lo coloca de una manera particular. Dice que todos tenemos y que hemos sido llamados y que tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos, hermanos, usted tiene ese llamado. Yo tengo ese llamado. El llamado de Dios a poder ir a las naciones, de poder ir al mundo, de poder ir a la familia, de poder ir al vecino, de poder ir al compañero de trabajo, de estudio y poder decirle: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, es el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Todos tenemos un llamado. ¿Cuántos estamos aquí esta mañana sabiendo que hay un llamado de parte de Dios? Amén. Amén, hermanos. Díganme amén, porque necesitamos de verdad reafirmar lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice. Y la palabra de Dios nos dice que Él nos ha llamado y tenemos un llamado que es de Dios. Isaías en el capítulo 6, hermanos, si me acompañan ahí y leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es importante, hermanos, que nosotros entendamos que esta es la palabra que el Señor nos dejó, inspirada por su Espíritu Santo. Y en capítulo 6, en el verso 1 dice: vean el acontecimiento. En el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. Dice también Isaías que 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y la voz del que clamaba hizo que el umbral y las puertas se estremecieran y el templo se llenó de humo. Verso 5: entonces dije yo: ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio del pueblo de labios también impuros. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con este carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Y aquí yo quiero, hermanos, que usted y yo repitamos esto. Que repitamos esto pensando lo que estamos diciendo, pensando lo que están escuchando nuestros oídos. Lo decimos. Diga: con este carbón. A ver, hermanos,
Más fuerte, a ver, así, convencidos. Con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Ya no hay culpa, hermanos, y ya no hay pecado. Cuando Jesús en el tiempo estimado, dice la Escritura, en el tiempo del Señor, cuando Jesús vino y hizo su obra preciosa, Él a nosotros nos tocó. Y Jesús en la cruz del Calvario, lo que hizo en su sacrificio perfecto, santo, una vez y para siempre, fue redimirnos de toda culpa y de todo pecado. Por eso nosotros como iglesia necesitamos caminar y militar dentro de todo este espacio diciendo: el Señor me ha redimido, el Señor me ha salvado, no hay culpa, no hay condenación para los que hoy estamos en Cristo Jesús. Este evento del profeta Isaías parece que se replica para nosotros. Nosotros también hemos sido personas perdonadas por la gracia y misericordia del Señor. Dice también en el verso 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hermanos, yo creo que esta voz es una voz que hoy todavía se sigue y se debe escuchar. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Ay, hermano, este evento, por eso es tan importante conocer cómo Dios hace provisión. Conocer a Dios es una experiencia transformadora que nos prepara para el servicio. Hay algunos aspectos que el libro de Isaías en ese texto podemos ver, hermanos, en cuanto al llamado, en cuanto al servicio. Cuando nosotros vemos, hermanos, el que vivamos y sirvamos correcta correcta o pobremente, depende de lo que pensemos de Dios. Hay tres aspectos que Isaías vio cuando fue llamado al servicio a Dios. Hermanos, depende del concepto, depende de lo que nosotros pensemos de Dios. Así nuestro llamado al arrepentimiento, nuestro llamado al servicio, nuestro llamado a la vocación tendrá que ser trascendental. Hermanos, pensando de Dios de la manera en que nosotros debiéramos de pensar. Si usted y yo queremos conocer la mente de Dios, aquí está la mente de Dios. Aquí está expresada la mente de Dios para los hombres. Posiblemente Dios es más que esto y no puede ser cerrado ni en una iglesia o encerrado en un libro. Pero para nosotros la Biblia, la palabra del Señor bien trazada, bien fundamentada, es esencial. Si queremos conocer la mente de Dios, aquí tenemos el espacio adecuado. Y es importante todo esto porque al final en el texto que estamos relatando, que estamos tratando de hacer y trabajar, hermanos, tenemos que pensar y saber cómo Dios quiere que nosotros pensemos de Él. Lamentablemente la mayoría de nosotros no dedicamos el tiempo ni la energía para conocer a Dios. A veces nosotros, hermanos, estamos limitados, no estamos metidos en el río del Espíritu muchas veces. A veces no estamos llegando nosotros a los conceptos más básicos y fundamentales para lograr conocer a nuestro Señor. Y aquí está la llamada de atención, porque es importante, hermanos. Y si usted quiere conocer a Dios, debes conocer la palabra. Si usted quiere conocer a Dios, debe ser un hombre y una mujer de oración. Si usted quiere y yo también conocer a Dios, tengo que buscar el ayuno escogido por Dios. El ayuno, todas las partes y las formas, hermanos, en las que Dios a nosotros nos recomienda que le busquemos. Dice la Escritura que le busquemos y que Él es hallado. Buscadme, dice el Señor, y Él será hallado, hermanos. Dios es un Dios que siempre quiere manifestarse. Dios siempre ha hecho provisión para que nosotros le conozcamos. Isaías nos relata por lo menos tres aspectos importantísimos, hermanos, en algo que yo creo que la iglesia y los púlpitos hoy se sigue dando un faltante. Creo que hay el mensaje olvidado del arrepentimiento,
es una realidad. No se predica sobre arrepentimiento. Ya no se predica sobre aquel espacio en donde se hace el llamado al pecador y se le dice: venga y arrepiéntase, porque si usted se arrepiente, con su boca confiesa y su corazón cree que Jesucristo es el Señor, usted será salvo. Y no solo es para aquel que no tiene a Cristo, aún la iglesia no está viviendo en el arrepentimiento que de verdad tiene que desprenderse, hermanos, de un arrepentimiento genuino. Hoy parece que hay tanta liviandad, hermanos. Parece que el concepto que el sistema del mundo nos está regalando ha hecho que seamos muy livianos en muchas áreas de la vida cristiana. Hay mucha liviandad, hermanos. Hay muchas cosas que nos estamos volviendo permisivos en medio de nuestro caminar cristiano. Hay cosas que nos estamos permitiendo, hermanos, que no está bien, porque Dios quiere que nosotros de verdad procedamos a un arrepentimiento genuino. Este mensaje, el mensaje olvidado del arrepentimiento, tiene que tomar nuestros púlpitos, y tiene que tomar nuestras casas, y tiene que tomar nuestro corazón, y tiene que tomar nuestras familias, y tiene que tomar a nuestros hijos, y tiene que tomar la iglesia del Señor. Isaías básicamente hace tres cosas. Dice que él vio al Señor. Note, hermanos, porque cuando Isaías ve al Señor, hay algo que está sucediendo. Y ahorita vamos a ir al registro bíblico. Lo segundo que Isaías hace es que hay una confesión de Isaías como profeta. Isaías tiene una confesión. Y lo tercero que pasa es que Isaías es purificado. Estos tres aspectos, hermanos, son parte del mensaje del arrepentimiento, parte del mensaje del llamado de Dios. Un llamado de Dios estructurado desde la palabra del Señor. Un llamado de Dios a ir, a servir, a hacer la obra del Señor. Tiene que ver con que el hombre y la mujer hayan visto al Señor. Y usted me diría: bueno, qué difícil será entonces para nuestro siglo poder hacerlo. No, dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios, que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo puedo ver al Señor en medio de mi vida. Yo puedo ver al Señor en medio de lo que Él establece, hermano. Yo puedo ver al Señor, puedo entenderlo, puedo ver en las Escrituras, hermano. Por eso nosotros, y también si a Dios se le ocurre venir, dice que hoy Él se muestra a través de su Hijo amado Jesucristo, y que ahora Él también habla a través de Cristo. La confesión, hermanos, la confesión es punto importante en medio del llamado, en medio del arrepentimiento. Confesar, dice el apóstol, que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, encontraremos misericordia. La palabra nos enseña a nosotros que si nosotros de verdad confesamos nuestro pecado y nos apartamos del mal, hallamos misericordia de parte del Señor. Podemos confesar nuestros pecados. A veces los cristianos nos estamos guardando algunas cosas, hermano, porque nos cuesta, porque decimos: bueno, no, es que todavía no lo puedo soltar. Tengo esas situaciones, tengo esas formas, tengo algunas situaciones familiares, personales, hermano, que no quiero soltar. Y no las quiero soltar porque al final pienso que habrá un proceso, que un día de tantos. Hermanos, el pecado no se debe de chinear. El pecado debe de estar expuesto delante del Señor. El pecado tiene que salir en el nombre de Jesús de nuestras vidas, porque Jesús no vino a resolver el pecado, vino a matar al pecado, vino a destruir al pecado, y al que tenía la simiente del pecado, al diablo mismo. Jesús trabajó y trató en la cruz del Calvario con esto. Y nosotros no somos quienes para tratar de decirle: Señor, bueno, pero un día de estos tal vez te lo entregue. Es que a mí me cuesta mentir, pero ya miento menos. Ahora miento un 10% menos. Bueno, Señor, ahora tengo todos unos asuntos ahí, pero es como un 5% menos. Creo que para el 31 de enero, de diciembre, tendré una respuesta y me quedaré con un 2% menos. Hay cosas que tienen que ser canceladas en el nombre de Jesús y ya.
Hay cosas que tienen que salir. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. La salvación no está en que vengas a la iglesia y que puedas orar todo el día. La salvación está en Cristo. Y si no tienes a Cristo y no vives una vida de arrepentimiento y no vivimos una vida de arrepentimiento, nosotros no vamos a llegar a la meta del premio del supremo llamamiento, que es Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La purificación del profeta. El profeta se purificó. El llamado y el arrepentimiento tiene que ver con ver al Señor, confesar los pecados y purificarnos en medio de lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Cuando Isaías vio a Dios, se vio a sí mismo. La única manera en que usted y yo, hermanos, podamos vernos a nosotros mismos es sobre este espejo. Este es el espejo, la palabra. Cuando yo veo al Señor, y si lo logro ver aquí, me podré ver a mí mismo. Antes no, hermano, porque entonces me andaré comparando con el hermano, con el otro hermano. Me seguiré comparando con aquellos y con aquellas, o con los otros o con las otras. El tema está cuando yo veo al Señor. Isaías vio al Señor y se vio a sí mismo. Y noten, hermanos, en el capítulo 6, cuando él dice que él lo vio, es algo bien interesante, porque Isaías vio a Dios en un momento doloroso de su vida. Es que el llamado tiene que ver con dolor. Es que el llamado y el arrepentimiento tiene que ver también, hermanos, con soltar, con dejar. Y cuesta mucho soltar y dejar. Cuesta mucho, hermanos, desprendernos de algunas cosas que por tanto tiempo nosotros hemos tenido. El otro día conversaba con mi hermano chico y decía, es que mi esposa dice, ¿cuántos años ha vivido donde ha vivido? Ella no quiere como agarrar y salir. No es fácil salir en carrera, dice, ya para Alemania. Porque bueno, el Señor le hubiera dicho, bueno, no, es de Pensilvania a Washington. Y hubiera sido más fácil, hermano, ¿cierto? O a la Florida. No, hermano, de ahí a Alemania. Pero el Señor te está llamando también. El Señor nos llama a nosotros a salir de nosotros mismos e ir a buscar el propósito y el plan de Dios. Hay que salir de nosotros mismos. Hay mucho confort, hermano. La iglesia necesita retomar, y aquí estamos levantando, estoy en la campaña y hoy voy a impulsarle más en estos días, 100 guerreros de rodillas. 100 guerreros de rodillas, clamando por la iglesia, centro de enseñanza y discipulado, clamando por las familias. 100 guerreros. ¿Cuántos guerreros sabemos aquí? 100 guerreros de rodillas. De rodillas, hermanos. Vamos a clamar, porque la única manera que salgamos adelante en medio de este mundo convulso es la oración. La oración será fundamental. Fundamental, hermanos. El clamor a Dios será fundamental para lograr aquellos aspectos de una vida cristiana eficiente, normal, delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Isaías vio a Dios en un momento doloroso de su vida. Cuando murió el rey Usías, el rey de Judá. Este rey había hecho lo recto ante los ojos de Dios. 56 años de reinado y murió. Ausente de la casa del rey, ya que su corazón se enalteció y Dios lo hirió con lepra, según 2 de Corintios capítulo 26. A veces las circunstancias difíciles son las que nos llevan a confiar más en Dios y a verlo más de cerca en nuestras necesidades espirituales. Ese es el estado triste y de dolor que Isaías vio. Isaías estaba ahí, hermanos, en ese momento, y se resume en el capítulo 6. El rey Usías había muerto, pero en ese día él vio al Señor. ¿Pero por qué él vio al Señor? ¿Dónde estaba Isaías cuando vio al Señor? Y nosotros podemos contextualizar, sí, el Antiguo Testamento, sí, el templo. Pero estaba en el templo. Estaba en el templo. Isaías estaba en el momento adecuado, a la hora exacta, en el templo. Podía haber estado en cualquier otro lado, pero él estaba en el templo. No se quedó viendo la novela
estaba en el templo, y en el templo Dios se le aparece. Hermano, cuando usted y yo hacemos caso a Dios, cuando usted y yo hacemos caso a las Escrituras, cuando usted y yo hacemos caso a la guía del Espíritu Santo que se nos dejó, nosotros estaremos en el lugar adecuado, a la hora adecuada, en el momento preciso. Isaías vio al Señor. Usted quiere ver a Dios en su vida, yo quiero ver a Dios en mi vida, debo estar en el momento adecuado. ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estamos tantas veces? Queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos guíe, pero no estamos en los lugares adecuados. Dios es un Dios todopoderoso, un Dios todo soberano, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, un Dios que podría estar en cualquier parte porque es Dios. Pero Dios tiene formas de hablar, maneras de hablar y lugares donde Él habla. Amén. Tengamos cuidado entonces donde nosotros nos encontramos con nuestro Señor. Isaías estaba en el templo. Isaías no solo ve eso, sino que otras situaciones abundan en medio de lo que Isaías está haciendo. Vean que dice, habían 2 serafines, y los 2 serafines permanecían por encima de él. Hermanos, dicho sea de paso, estas son casi la única oportunidad que la Biblia habla de 2 serafines. Los serafines son los que están sobre el trono de Dios, son los guardaespaldas, están sobre el trono de Dios. En la parte, en la forma que se extiende esa forma en la que Dios tiene su esquema, los serafines están sobre ese trono. Son los que están ahí, son ángeles poderosos, hermanos. Y la palabra a nosotros nos enseña también que ahí estaba y que los 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba a otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Oigan el mensaje, hermano. El mensaje es santo, 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 porque nuestro Dios no es santo, es 3 veces santo. ¿Cuántas? ¿Usted? ¿Ah? ¿Cuántas veces santo? ¿Usted? ¿Yo? ¿Cuántas veces santo? Santo, santo, santo. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y el mensaje es: la tierra está llena de su gloria. Hermanos, aquí tenemos que volver nosotros nuestro corazón. Si la tierra estará llena de su gloria, es por la presencia del Señor. Jesús a nosotros nos dejó en la obra de Calvario una expectativa importante. Nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros fuéramos guiados por tu Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, la presencia de Dios está. Y donde está el nombre del Señor sobre todas las cosas, la presencia de Dios está. Y la gloria de Dios se reparte, hermano. La gloria de Dios trasciende. Y la gloria de Dios es la presencia de Dios en medio de nosotros, a través de la palabra, a través de su Espíritu, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la oración, a través del arrepentimiento, a través del llamado. La gloria de Dios es necesaria traerla. La gloria, dice Jesús, la gloria que me diste cuando estaba contigo, Padre, es la gloria que les he dejado. La gloria, Padre, que me diste cuando estaba contigo, es la gloria que les he dejado. Es la gloria que nos dejó. Su gloria, su presencia, su Espíritu, hermano. Es necesario, iglesia, levantar entonces un clamor constante de oración, de clamor, de arrepentimiento, de entender el llamado y la voluntad de Dios para que su gloria trascienda en medio de nosotros. El profeta descubre cosas. Nuestra necesidad primaria es conocerle y verle correctamente como Él es. Poco haríamos con conocer Biblia si no lo conocemos a Él. Hay gente que puede conocer la parte de lo escrito, pero conocerlo a Él, hacer su voluntad, hará diferencia. Amén. ¿Podemos decir eso? Conocerlo a Él, su poder, su gracia, hará diferencia.
Sí, hermano, en su familia, en su vida, en su trabajo, en su estudio, en su necesidad, conocerlo a Él hará diferencia. Amén. ¿Qué fue lo que descubrió este profeta? El profeta descubrió su propia impureza al contemplar la pureza misma del santo Dios. La revelación que le fue dada fue de impureza y de incapacidad en palabra y en obra. Hermanos, había estado ocupado pronunciando 6 ayes. Cuando ustedes ven, hermanos, aquí en capítulo 5, usted le da la vueltita a la hoja, están los ayes sobre los malvados. Isaías en capítulo 5 pronuncia: ¡ay! ¡Ay de los que anexan una casa a otra casa, un terreno a otro terreno! ¡Ay! Empieza: ¡ay de los que madrugan para emborracharse! ¡Ay! Los ayes de Isaías en capítulo 5. Hermanos, resulta que él deja un ay para sí mismo. Él deja un ay que es el ay más importante para nosotros. La iglesia hoy requiere, iglesia amada del Señor, requerimos ese ay. De verdad venir delante de Dios y confesar nuestro pecado. Lo que él confesaba no es lo que había hecho, sino lo que él era. Hermanos, Isaías muestra cómo nosotros muchas veces estamos más preocupados acerca de lo que hemos hecho cuando nos convertimos que de lo que realmente Dios quiere, que es la santificación. Ya no te mortifiques tanto con aquellas cosas que hiciste. Tenemos que asumir el reto de decir: Señor, que tú quieres santidad, tú quieres que yo sea guiado por tu Santo Espíritu. Hermanos, cuando Isaías dejó ese último ay, había estado ocupado pronunciando 6 ayes sobre otros, pero se reservó el 7º para sí mismo. Y mire lo que dice la Escritura: cuando de la voz que el que clamaba le dijo, los umbrales temblaron, los quiciales del templo se estremecieron. Entonces en el verso 5 dijo: ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Hermanos, el llamado al arrepentimiento es necesario que sea pronto y cumplido para que el llamado de Dios sea una realidad. ¿Qué fue otra de las cosas, hermanos, que Isaías pronunció? Y el tercero y último fue la purificación. Note que la purificación, hermanos, hay algo interesante en medio de todo esto: sangre, fuego y agua. Esto es el Calvario, esto es Pentecostés y la acción diaria de la palabra de Dios. Por favor, no olvidemos esto. La purificación se da a través de la sangre, a través del fuego y del agua. Jesucristo en la cruz del Calvario trascendió con esto, dio toda su sangre. Pasó por el fuego, hermanos, de aquello que era desgarrador y desconsolador, separarse del Padre. Y el agua, dice la Escritura, cuando él fue puesto con la lanza en su costado, sangre y agua pasaron por ahí. Habla del Calvario, habla de Pentecostés, hermanos, en esa relación del Espíritu Santo viniendo y de la palabra de Dios en la constancia de la lectura. Dios hace uso de 3 principales agentes para purificar a los hombres de sus contaminaciones. Si usted y yo somos y queremos ser purificados, necesitamos pasar por ahí. Hay algunos que le tienen miedo al fuego de Dios, pero la única forma que el diamante sea una realidad es cuando el carbón es pasado por el fuego. Con este carbón, le dijo uno de los serafines que llevaba en la mano el carbón encendido, tocó mi boca y con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. No está bien, iglesia, que nosotros como iglesia, como creyentes, sigamos culpándonos de aquello que ya fuimos perdonados. No está bien para Dios esto, no está bien para usted. Si Dios ya te perdonó, hermanos, y usted sabe que hay asomándose algo en su vida que tiene que ver con pecado, en el nombre de Jesús doble sus rodillas y diga: Señor, me aparto de esto porque esto no me conviene. Tú me perdonaste, no me culpo. Porque hay personas que prefieren culparse y en su culpa se tiran al placer, en su culpa se tiran a la cosa, diciendo el adagio popular más impresionante que yo he escuchado: ya que se hizo negra, hagámoslo a trompuda. Peor todavía, hermana. Hermanos, no es posible. No es posible que nuestra condenación, que solo viene del diablo y que viene del mismo antro del infierno,
a nosotros nos lleve a la decadencia espiritual. De ahí sí, es que usted no es tan bueno, vea todo lo que hizo y vea ahora sí, no es que usted es cristiano. Sí, soy cristiano, redimido por la sangre del Cordero. Sí, soy cristiano, sí, soy cristiano. Y todavía en humana debilidad, pero abogado tengo para con Dios a Jesucristo. Y si confieso mi pecado, Él me perdona, me redime, porque Él lo hizo en la cruz del Calvario una vez y para siempre. No me consumiré en la porquería, no me voy a consumir en aquello porque caí en el momento de la vida. Pero hay algunos que buscan esa excusa. De todas formas no estoy mal, de mejor voy a seguir mal, de todas formas ya viene diciembre, ahora me arreglo el 1 de enero. A veces pasa, hermano, a veces pasa, a veces pasa. Cuando yo andaba en mis delitos y pecados, a mí diciembre me duraba como hasta el 42 de febrero. Y yo decía, no, estamos en el 42 de diciembre. Siga para adelante. El pecado fue destruido, pero usted y yo tenemos que estar en el lugar adecuado, hermano. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está nuestra espiritualidad? ¿Dónde está nuestra vida cristiana? Dios demanda, no dejen de congregarse. Dios dice, reciban el llamado, vayan a las misiones, vayan al mundo herido, vayan a la evangelización, vamos a la oración, vamos al ayuno. ¿Cuántos estamos siendo obedientes al llamado de Dios? Necesitamos purificación. Quiero concluir esta mañana con esto, el mensaje olvidado del arrepentimiento. El evangelio, hermanos, de la comodidad confunde completamente el amor de Dios. Y esto es lo más catastrófico que podamos estar viviendo en nuestro país y en los púlpitos y en la iglesia cristiana, creo que del mundo. Europa hoy ya no conoce el cristianismo. Europa dejó al cristianismo y hoy por hoy muchos de los jóvenes ni saben qué es esto, ni saben de qué se trata. Estos son los que cantan aquella canción que decía, me contaron los abuelos que hace tiempo. Se la saben. Solo por lo que los abuelos le contaban. Europa está viviendo una catástrofe. Estados Unidos está empezando y maximizando esto. Costa Rica no es la excepción, hermanos. Costa Rica no es la excepción. Tenemos una deserción de la iglesia altísima, 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 hermanos. Porque el enemigo también sabe cómo funcionar. El enemigo nos mete en todos estos factores. Gabriel hoy hablaba de factores. Hay gente que inclusive, hermanos, se molesta con Dios porque no puede tener lo que quería tener, aunque tenga 3 más iguales. Hay personas que están ahí, el enemigo hace trampa y nosotros mismos nos boicoteamos, nos autochantajeamos y le echamos la culpa a Dios de todas las cosas que nunca serán de Él. Hermanos, tenemos que tener cuidado. El evangelio de la comodidad. Multitudes hoy en día se congregan en eventos donde los pastores de la comodidad le dicen todo lo que necesitan es creer y nacerán de nuevo. No es cierto esto, hermanos. Esta doctrina la fundamentan en el pasaje Hechos 16, donde un carcelero pregunta a los apóstoles acerca de cómo obtener la salvación. La respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, el creer en Dios no es solamente decir sí, cree y sea salvo. No es verdad, hermanos. Hay un énfasis en esta doctrina que se olvida. Qué pena para los que nos siguen ahí también en la página. Pero bueno, quería tomar agua, amados. Unas 300 personas que nos están siguiendo. Gracias a Dios y que reciben el mensaje de salvación. Si usted quiere hacerlo también hágalo, pero venga aquí. Aleluya. Y si quiere volverlo a repetirlo, ve en la casa. Ok. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Vean que olvidan que cuando el carcelero se acercó a los apóstoles estaba convencido de su pecado y que vino temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y este hombre estaba tan angustiado y turbado que había considerado hasta suicidarse. No es un asunto solo cree y sea salvo, hermano.
Esto no es tan cierto. Usted tiene que creer, pero tiene que arrepentirse en el nombre de Jesús. Y tiene que postrarse delante del que es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y cuando uno se postra en la presencia de Dios por el Espíritu y por la palabra, hermanos, las cosas son diferentes. No es solamente así, cree y usted será salvo. No es cierto, hermanos, eso. Es realmente creer, arrepentirnos y llegar delante de la presencia de Dios con temor y temblor y decirle: Señor, aquí estoy, soy un pecador, pero tu sangre me redime. Esto es lo que muchas veces confunde el completo amor hacia Dios. Sí, nuestro Dios es un Dios de amor. La palabra a nosotros nos enseña: tus frutos dicen quién tú eres. ¿Podemos leer esto al contar 3? 1, 2, 3. Tus frutos dicen quién tú eres. No hay engaño. Tus frutos son. A nosotros nos van a conocer por el fruto. Amén. Aleluya. Ahora, hay 7 puntos, solo se los voy a mencionar, que el profeta vive en su momento cuando Dios se le presenta en el templo. Y note, él dice que él lo vio. La contemplación es importante, número 1. 2, la convicción: soy inmundo. 3, la confesión: ay de mí. Note, hermano, la purificación: es limpiado tu pecado. El llamamiento: ¿a quién enviaré? La consagración: heme aquí. Y la comisión, donde el Señor le dijo: anda. Esto implica un verdadero llamado, un verdadero arrepentimiento. Y lo vuelvo a repetir: contemplación, ver a Cristo, ver a Dios a través de las Escrituras, a través de lo como Él quiera manifestársele. Porque Dios puede traer un sueño, puede traer una visión, puede traer lo que sea. Él puede hablarte. Dios todavía habla, y Dios está haciendo, hermanos, toda la provisión adecuada para que usted le pueda conocer, y yo también. Dios quiere descubrirse ante nuestros ojos. La convicción: soy inmundo. La confesión: ay de mí. La purificación: limpiado es tu pecado. El llamamiento: ¿a quién enviaré? La consagración: heme aquí. Y la comisión: anda, 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 haz obra preciosa. Hermanos, por los frutos nosotros nos vamos a conocer. Hermanos, quiere decir entonces que el arrepentimiento y la fe en la sangre redentora de Cristo resulta en la remisión de los pecados, que significa perdón y libertad del poder del pecado. De acuerdo con Pedro, no puede haber conversión, ni libertad, ni nuevo nacimiento sin arrepentimiento. Y es necesario predicar que si yo soy llamado de Dios, como el apóstol Pablo dice, se les entregó a ustedes el ministerio de la reconciliación. Es tiempo de reconciliar al hombre con Dios a través de lo que Cristo hizo. Pero tenemos que ser nosotros gente arrepentida, gente que de verdad vivamos en esa forma de un arrepentimiento genuino. Así dice el libro en Hechos capítulo 3 y verso 19, y les voy a pedir que se pongan de pie y lo voy a leer, y podemos tal vez repetirlo como parte de nuestro punto final. Recuerden, hermanos, Dios ha hecho provisión adecuada para que nosotros le conozcamos. Dios, si quiere, Dios no se anda escondiendo, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se anda escondiendo. Dios tiene un plan y un propósito para todos nosotros. Vamos a leer en Hechos capítulo 3 verso 19. ¿Estamos listos? Ustedes me siguen para que no abran su Biblia ahí. Así que, nos están oyendo. Otra vez. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, los tiempos de refrigerio tienen que estar y tienen que darse. Vienen del Señor cuando vivo arrepentido, cuando vivo en la calidad de vida de un creyente. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Hermanos, el corazón de Dios en la cruz del Calvario a través de Cristo palpitó, no por ministerios, no por iglesias gigantes, pequeñas, medianas. El corazón de Jesús en la cruz del Calvario palpitó por almas, palpitó por hombres y mujeres,
para que se les predicase el evangelio. Predicó por almas que están perdidas camino al infierno. Palpitó por personas que hoy no conocen a Cristo. Y la iglesia es la gran oportunidad y esperanza que el Padre ha puesto para poder ir y reconciliar a estas personas. Hay un llamado de Dios. Heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mi familia, envíame a los que están en la cárcel, envíame a los niños, envíame a los que están en problemas, envíame a mí, Señor. Con un corazón arrepentido, con un corazón que ha visto, que ha confesado su pecado y que ha sido purificado, somos la iglesia que estamos listas para poder ir a hacer la obra de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?